muchísimo gusto a Ana Laura Pérez para esta Nobel, columna de redes, pero que tenemos mucho placer de estar compartiendo aquí. Hoy venimos a hablar de redes y de política, en particular de una novedad de estas elecciones, como lo fue el Partido Identidad Soberana. Hay mucho para hablar, sobre todo por el vínculo que tiene este partido y en particular su líder con las redes sociales. Claro, gran parte de las cosas y de la estrategia, que es difícil unir comportamiento en redes con votos, es una de las cosas más complejas, pero gran parte del crecimiento de su caudal electoral se explica por acciones en redes y hay algunas pistas sobre cosas que podemos pensar que son casualidades, pero en realidad no lo son tanto. ¿Qué es lo que nos querés compartir en particular? Hemos hablado también fuera de cámaras de cómo se han comportado tanto los votantes como el doctor Salle L'Oreal. Claro, bueno, por empezar, Salle es un usuario antiguo, podemos decir, de Twitter, ¿no? Tiene un Twitter hace 14 años, digamos, su estrategia en redes sociales tiene casi 15 años. En realidad, en tiempos, si uno lo piensa en tiempos de redes, eso es milenario casi, ¿no? Y de hecho ha tenido si alguna gente lo recuerda, incluso tuvo un imitador en clave graciosa, paródica, que se llamaba Salle L'Oreal, parodiando su cuenta de Salle L'Oreal, que incluso al principio, y esto puede ser rastreado a muchos otros, si uno piensa en Milei también hay una relación parecida, era gracioso, mucha gente se reía y festejaba algunas cosas porque era percibido hasta como, incluso había chistes sobre que uno no sabía cuál era el de verdad y cuál era la parodia. Después, él mismo lo ha contado en algunas entrevistas, él no tenía Facebook hasta que en 2019 decide efectivamente lanzarse a la campaña presidencial y una de las cosas que ata a eso es crear su cuenta de Facebook. O sea, hay como mucha claridad ahí sobre ese intento. Después, las otras redes que ha usado, bueno, YouTube es una red que ha utilizado mucho. Y digo estas cosas porque no es casualidad, porque si uno rastrea, después vamos a ver un poco los temas y los contenidos y la elección de las redes se parece mucho a lo que ha ocurrido en otros muchos países con algunas figuras que también se han convertido en figuras muy notorias de la política. En algunos casos llegaron hasta ser presidentes de sus países. Empieza a trabajar en YouTube, a coordinar, hace transmisiones, etcétera. Y durante la pandemia, que fue un pico muy importante, donde además él logra como tragarse a otras figuras que ocupan espacios de, podemos llamar, disidencia o que capitalizaban algunos malestares, etcétera, relacionados con la política, utiliza Telegram. En gran medida se forman en ese momento enormes grupos de personas a las que se les circula la información que supuestamente los medios hegemónicos no están dando sobre lo que ocurre con las vacunas, con la pandemia, etcétera. Y entonces lo que empieza a pasar si uno rastrea el comportamiento de esos grupos es que sus videos, sus acciones en la calle son recortadas y convertidas casi en películas documentales y distribuidas en esos grupos y empieza a crecer cada vez más su presencia, a diferencia de muchos otros. Al principio hay varias figuras que se van posicionando y después es él el que gana un peso muy notorio en esos grupos. O sea, empieza a vislumbrarse ese camino. Podríamos decir que la pandemia es un momento bisagra de su constitución como la figura que capitaliza este tipo de sensaciones y de malestar. Una mezcla de los temas que circularon en ese momento y el hecho de que la gente tuviera también disponibilidad y tiempo para consumirlos. Y miedo, y emociones, etcétera. Sí, ahora vos hablas de los temas. A mí me parece que eso es muy importante porque hay esta percepción de que él habla de temas que son como casuales, que se le ocurren a él, o de preocupaciones que no tiene nadie más en la agenda. Exactamente. Y sin embargo, cuando uno observa los temas, hay una alineación casi perfecta entre los temas de los que habla Salle y los temas de los que hablan ciertas figuras que ocupan, como yo decía, espacios muy importantes en redes sociales. Desde figuras, por ejemplo, el uso de hasta incluso en la construcción de la retórica y de los escenarios. Esta cuestión de el micrófono y hablar horas por transmisiones de YouTube es una cosa que en Estados Unidos grandes figuras de la derecha que han utilizado las redes sociales han construido a partir de eso. Por ejemplo, él ha ido mutando en distintos grupos y ahora tiene una asociación bastante directa con una figura como Richard Galliano y su Hacemos lo que podemos, que es la transmisión donde Salle suele aparecer y hablar. Eso se parece mucho, si uno rastrea, en Estados Unidos hay fenómenos muy similares, en Europa hay fenómenos
muy similares. En América Latina hay y hubo fenómenos muy similares. Y después estos temas contra la Agenda 2030, está este discurso conspiranoico de que incluso se promueve la pedofilia. Eso no lo inventó Salle. Hay millones de grupos en redes y, bueno, incluso el propio Trump ha hablado de esta teoría, ¿sí? O sea que no es ningún invento y el discurso de que está Soros detrás de esto, o Davos también, ¿no? Estas cosas que aparecen de forma sistemática y no son casualidad. El estar en contra, por ejemplo, de el dinero electrónico, hablar de lo que se llama el gran reseteo, que es otra de las teorías conspiradoras que son muy populares en redes sociales, que tienen que ver con esta idea de que nos van a sacar todo el dinero físico para después hacerlo desaparecer. Ese discurso que incluso Salle ha presentado acciones de amparo y procesos judiciales relacionados con la bancarización, tampoco es casualidad y también aparece en redes. Y acá hay un doble juego, esto le permite coordinar acciones, formar parte de grupos, pero además la lógica de funcionamiento algorítmica hace que si él habla de esos temas, es distribuido de manera mucho más grande y gana su peso notorio en la distribución de contenido. Entonces, nada de todo eso es casualidad ni es producto de alguien que hace cosas sin sentido. Bien, muchas gracias, Ana Laura. Vamos a ver cómo continúa evolucionando ese tema, que habla, obviamente hay mucha más tela para cortar y sabemos también el efecto que tiene la radicalización en sí que promueven las redes sociales con estos discursos. Así que absolutamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos ahora, vamos a hacer una pequeñísima tanda y ya volvemos en minutos nada más.